todos, soy Andy y el día de hoy vamos a dejar un poquito de lado las fórmulas de alérgicos para proteína leche de vaca y nos vamos a concentrar en un tema que no hemos visto en el canal como tal, porque yo hice hace un tiempo un video de qué era la enfermedad celíaca de 17 minutos explicando todo el asunto, pero hay dos patologías más que se relacionan al trigo o al gluten, que son la sensibilidad no celíaca al gluten y la alergia al trigo. Entonces vamos a revisar qué diferencias hay entre las tres en una forma más dinámica que un video de 17 minutos que de repente es un poco latero. Vamos a basarnos por supuesto en la evidencia. La enfermedad celíaca, como ya sabemos, es una enfermedad crónica, es una enteropatía, o sea, una enfermedad del intestino que tiene un carácter autoinmune. Se inicia al exponer al intestino a esta proteína del trigo que se llama gluten en individuos que están genéticamente predispuestos, o sea, es una enfermedad autoinmune. Punto. La sensibilidad no celíaca al gluten, en cambio, es un término que se usa para describir a personas que tienen síntomas o no intestinales o extraintestinales o ambos, y está relacionada a la ingesta de granos que contienen gluten y que mejoran todos estos síntomas, ya sean digestivos o no, al dejar de comer estos granos. La frecuencia se desconoce por falta de algún biomarcador o alguna proteína o algo que nos asegure que existe la sensibilidad no celíaca al gluten, pero se cree que es más común que la enfermedad celíaca. Y por último, la alergia al trigo es una reacción inmunológica adversa de algunas células del sistema inmune, específicamente los linfocitos T helper, y típicamente poco después de ingerir trigo, el paciente experimenta una reacción de tipo anafiláctico, o sea, es una alergia rápida, como hinchazón o picazón de la boca, garganta y piel. Puede ser congestión nasal, pueden ser los ojos llorosos y por supuesto la dificultad respiratoria. Es más común en niños con una prevalencia del 2 al 9% y en adultos del 0,5 al 3%. Vamos a irnos a el causante de todo esto, que es el señor gluten, o el trigo en el caso de la alergia al trigo. El gluten es un conjunto de proteínas del trigo, la cebada y el centeno, y están formadas, esta gran proteína, por dos proteínas, que son las gliadinas y las gluteninas. Dependiendo del cereal, la gliadina, digamos, que es la prolamina del gluten, se llama de otra forma. En el centeno se llama secalina y en la cebada se llama ordeína. La gliadina, la secalina y la ordeína son las prolaminas que están consideradas como las proteínas que pueden causar síntomas en pacientes que son celíacos. Entonces vamos a hacer una comparación rápida entre las tres. Si hablamos de inmunidad, me refiero a que cuando uno consume el alimento, llámese trigo o gluten, el sistema inmune del intestino se activa. En la enfermedad celíaca, sí. En la sensibilidad no celíaca al gluten se desconoce, pero hasta ahora los estudios dicen que no. Y en la alergia, sí, porque es un fenómeno de inmunidad por una ruptura, digamos, o una pérdida en la tolerancia oral al trigo. Pero hay que tener en cuenta que se active la inmunidad no es lo mismo que se active la autoinmunidad. La autoinmunidad quiere decir que el cuerpo se ataca a sí mismo, y esa solamente se activa en la enfermedad celíaca. Ni en la sensibilidad no celíaca al gluten ni en la alergia al trigo hay autoinmunidad. ¿Qué cosas lo gatillan? En la enfermedad celíaca es solo el gluten. En la sensibilidad no celíaca al gluten y en la alergia al trigo puede ser ambas, porque no existe hasta ahora un estudio o varios estudios que digan que es solo el gluten lo que lo activa o solo el trigo lo que lo activa. Entonces se sacan ambas de la dieta de esos pacientes. ¿Cuál es el punto de corte de consumo de gluten en la dieta? En la enfermedad celíaca se permite hasta 3 partes por millón, que quiere decir 3 miligramos por kilo de producto para un celíaco. En la sensibilidad no celíaca al gluten solo se permite trigo o gluten hasta que el paciente no tenga síntomas. Por ejemplo, ahí vamos a hablar de los síntomas, pero les voy a dar un ejemplo primero. Si un paciente tiene dolor muscular constante, pero sabe que haciendo la dieta sin gluten y comiendo solamente 4 galletas de soda en el día puede quedarse y mantenerse sin dolor, 4 galletas de soda es lo que él puede comer de trigo o de gluten. Si otro paciente tiene, por ejemplo, migrañas muy fuertes que solamente ceden con la dieta sin gluten o sin trigo y sabe que no puede consumir nada, no puede consumir nada, porque cualquier poquito de gluten o de trigo hace que su migraña vuelva. Entonces depende de cada paciente. Y en la alergia al trigo no hay espacio para error, o sea, es cero. No se puede consumir ni gluten ni trigo. ¿Por qué? Porque el riesgo de anafilaxia es extremadamente alto. Entonces no nos arriesguemos a que un niño o un adulto pueda tener
tener una reacción anafiláctica que potencialmente puede ser mortal solamente por exponerlo a un poquito de trigo o un poquito de gluten. Las manifestaciones clínicas en la enfermedad celíaca hay de dos tipos, que son las digestivas y las no digestivas, o las extradigestivas si ustedes quieren. Las digestivas son básicamente síntomas bastante vagos, que son diarrea crónica, inapetencia, vómitos, dolor abdominal crónico, distensión abdominal, constipación crónica, hábito intestinal irregular, o sea, pasan por periodos de diarrea y por periodos de constipación constante, sensación de reflujo gastroesofágico, esta sensación como de que el ácido del estómago sube y vuelve a bajar y sube y vuelve a bajar, y son síntomas similares al síndrome de intestino irritable. Y las extradigestivas son compromiso del estado general, malnutrición, en los niños retraso en el desarrollo, en talla y en peso, anemia, tristeza o apatía, retraso puberal, o sea que se retrasa el periodo o la fecha de la menarquia, y el retraso puberal digamos en los hombres también, dolor de cabeza, osteopenia, osteoporosis, aftas bucales y menstruaciones irregulares. O sea, si uno lo piensa, los síntomas son extremadamente vagos, puede ser cualquier otra cosa. Para la sensibilidad no celíaca al gluten, es un cuadro extremadamente complejo que recién se empezó a hablar en el año 2012 y estamos recién a 2019, casi 2020. Consiste, como les decía, en la aparición de síntomas al comer trigo o gluten. No tiene manifestaciones clínicas precisas, no tiene manifestaciones ni autoinmunes ni alérgicas, así que es súper complicado el cuadro de por sí. Pero cuando el paciente tiene síntomas, van desde el dolor abdominal, anemia, dolores de articulaciones, eczemas en la piel, dolor de cabeza, dolores musculares, etc. Y al momento de adoptar la dieta sin gluten o sin trigo, el síntoma o los síntomas que el paciente siente desaparecen. Se caracteriza porque no tiene anticuerpos positivos como en la enfermedad celíaca, en algunos tipos de enfermedad celíaca, y las biopsias de duodeno son normales, o sea, el intestino no tiene este aplanamiento de vellosidades que sí tiene la enfermedad celíaca. Y el diagnóstico se hace por contraprueba, y es tan nuevo el asunto que tampoco existe un protocolo de contraprueba para diagnosticar sensibilidad no celíaca al gluten. Es básicamente hacer la dieta por X cantidad de semanas, pueden ser 6, 8, 12, y ver si los síntomas mejoran o no mejoran. Y por último, los síntomas relacionados a la alergia al trigo son básicamente síntomas de una alergia de tipo IgE, o sea, rápida, de tipo anafiláctico, donde lo primero que se ataca, digamos, es esta parte, o sea, la boca, la lengua y la parte superior, digamos, del tracto respiratorio. Pero acuérdense que no hay fenómeno de autoinmunidad. Esta cuestión es inmune pero no autoinmune, y se gatilla solo al consumir el trigo, pero no al tocarlo, ni, por ejemplo, si hicieron algo con harina, para que sepan, la harina queda flotando hasta 72 horas en la cocina o donde sea que hayan cocinado, y el niño, por ejemplo, pasó y respiró este aire que tenía harina, no le va a generar un choque anafiláctico, solo se genera ingiriéndolo. Es una alergia extremadamente rara por sí sola, existe, pero es muy rara, y se debe tener en cuenta que si un alimento dice que no contiene gluten, no necesariamente no contiene trigo. Y como no sabemos todavía si la alergia al trigo se gatilla solo por el gluten o por el gluten y el trigo, o solo por el trigo, mejor sacar todo de la dieta. Entonces, esa es la idea de conocer estas tres patologías que son absolutamente diferentes y son basadas en mecanismos inmunológicos diferentes. La enfermedad celíaca, por un lado, es completamente autoinmune. Tenemos cómo demostrar que un paciente es celíaco, hay biopsias de intestino, hay marcadores que podemos medir en sangre. La sensibilidad no celíaca al gluten, por otro lado, no tenemos idea más que prueba y error. Y la alergia al trigo lo podemos ver quizás en un prick test o en una IgE en sangre que mida si es que el niño está sensibilizado para el trigo o no, pero tampoco nos asegura que eso sea diagnóstico de alergia, porque como ustedes saben, el diagnóstico de alergia se hace con el test de provocación oral o TPO, y es básicamente prueba y error. Pero el problema, y gran problema acá, es que la alergia al trigo es potencialmente mortal porque es de tipo anafiláctico, y una anafilaxia mal controlada o no controlada puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces tampoco es para ponernos a jugar a ver cuánto trigo puedo tolerar o si soy o no soy alérgico al trigo. Se los dejo ahí para que lo piensen. Espero que este video les haya servido, les haya gustado, y lo que quiero empezar a hacer ahora para desligarnos un poquito de APLB, porque sé que muchos de los niños son alérgicos a proteína de leche de vaca, pero creo que tengo ya 19 o 20 videos al respecto de alergia a proteína de leche de vaca, es quedarnos con todas las otras alergias: alergia al huevo, a los pescados, a los mariscos, a los sulfitos, que no tienen mucha cobertura, digamos, en cuanto a conocimiento de todos los profesionales, para que la conozcan, para que sepamos qué alimentos podemos consumir, qué alimentos no podemos consumir, y sea una cosa mucho más didáctica para ustedes. Espero que les haya servido mucho este video y nos veremos la próxima semana con algún otro. Recuerden que los martes subo videos sobre cosas de alérgicos o sobre pacientes con restricciones alimentarias, porque vamos a incorporar a los celíacos otra vez, y los sábados subo videos de libros, de recetas, de lo que se me ocurra. Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós.